Cierto año, en la víspera de Shavuot, la fiesta de la revelación, de la entrega de la Torá, el Rebbe de Rizin estaba sentado a su mesa sin decir ni una palabra de Torá a sus discípulos, cosa que solía hacer en esta época. Estaba silencioso y lloraba. Pero después de la bendición de la comida, dijo: muchas veces, cuando mi antecesor, el santo Magid, enseñaba a sus discípulos en la mesa, ellos, más tarde, camino de su casa, acostumbraban a discutir las lecciones del maestro, y cada cual lo citaba de manera diferente y tenía la certeza de haber escuchado esto y no lo otro. Y todos sus dichos se contradecían. Y no era posible esclarecer la cuestión, porque cuando llegaban ante el maestro y lo interrogaban, él solo repetía la sentencia tradicional que aparece en el Talmud: Yatzá pat kol ve'ambra, y salió una voz del cielo y dijo: Elu ba'elu divrei Elohim Haim. Esto y aquello son palabras del Dios viviente. Entonces los discípulos reflexionaron y comprendieron el sentido de la contradicción, porque en su origen la Torá es una, pero en el mundo tiene 70 caras. Sin embargo, si una persona mira atentamente a uno de esos rostros, no tiene ya necesidad ni de la palabra ni de la enseñanza, porque quien le habla son los rasgos de la faz eterna. Esta definición de los sabios resuena en esta época con un peso distinto. Tal vez nunca antes las opiniones nos dividieron tanto. Como sociedad, rota por la grieta, por grietas, muchas grietas, sin posibilidad de escuchar al otro, directamente se lo anula, se lo cancela, ni se lo considera, porque por pensar distinto no es un otro, no es un otro yo, sino que incluso sale de la categoría de sujeto. El querido Rebbe Rubén Nissenbaum, alaba Shalom, decía que la experiencia religiosa unifica el conocimiento de uno mismo, del mundo y del infinito como interpretación, pero negando toda verdad que quiera aparecer como absoluta. Eso no significa confusión, todo lo contrario. Alguna opinión prevalece, alguna verdad parcial asoma más que otra. No tenemos las mejores respuestas, tenemos las nuestras, pero escuchamos las de los otros. En la época de la Mishnah, hace casi 2000 años, dos sabios disputaban los debates más duros y solía haber uno que prevalecía siempre. Son dos personajes famosos, Hillel y Shammai. Y siempre las disputas las ganaba Hillel. Sin embargo, aún cuando uno solo estudie las enseñanzas de Shammai, aquel cuya opinión después no era la elegida, debe bendecir antes por el estudio de la Torá. Reverenciamos también la opinión del que queda en minoría. El rabino Lorberbaum, un rabino polaco que vivió entre 1760 y 1832, lo explica muy hermosamente, poniendo de relieve el valor real en considerar las posiciones opuestas. Lo compara con un buzo en aguas profundas. El buzo nada en lo profundo del mar y ve una piedra que cree que es una perla, una gema preciosa, pero resulta que era una simple roca. Vuelve a bajar y cree haber encontrado una joya, y de nuevo es una roca.
Y así esta escena se repite una y otra vez, hasta que finalmente tiene éxito. En ese momento se da cuenta que los intentos anteriores sirvieron para afinar su sentido del tacto. Cada esfuerzo fallido fue crucial para su éxito final. Y así también señala, este es el papel de Shammai. Si no fuera por Shammai, ¿cómo sabríamos que Hillel hubiera llegado a su conclusión? Por eso tal vez Hillel, antes de dar su conclusión, estudiaba la de Shammai. No me refiero a considerar posiciones que nos anulen, que no respeten la vida, la libertad, que rebajen nuestra humanidad, que mientan deliberadamente para intentar hacernos daño. Eso es otra cosa y tiene un lugar diferente. Al odio se lo enfrenta, al odio se lo aísla, al odio se lo lleva ante la justicia. No me refiero a ese tipo de debates, sino a la mayoría de nuestros debates, que son por cuestiones cotidianas, donde lo que está en juego seguramente es menos crucial que el lugar que le damos. Celebramos en estos días no solo que nos es entregada la Torá, sino que decidimos recibirla una vez más. Entendemos que Dios nos revela su palabra hecha Torá. Nosotros somos esa palabra. El ser humano es palabra y debe devenir Torá. Nuestro ser consiste en ser Torá, es decir, palabra de Dios revelada como misterio. Un yo siempre realizándose a través de un tú, a través de las cosas del mundo y en búsqueda del tú eterno. Porque somos diferentes es que no hay una Torá igual a otra. Nos unimos, nos unificamos, diría la Kabbalah, Leshem Ihud, pero esto no anula nuestra individualidad. Y el ser original es porque, a decir de Rabbi Nachman, Dios no creó dos veces la misma cosa. No tenemos una Torá, sino que somos Torá. Y eso implica renunciar a la ideología del tener para abrazar la del ser, con una misión particular. No significa renunciar a las cosas terrenales, a lo material, sino que ellas no nos dominen y que el deseo de tener no destruya nuestro ser. La Torá nos permite transformar el sujeto en predicado y convertir el ser como sustantivo en un verbo a conjugar. Por eso, Eyé, ayer Eyé, seré el que seré, dice Dios. Busquemos, escuchemos, aceptemos la riqueza de las diferencias, asumamos la misión para la que vinimos al mundo, transformemos, recibamos, entreguemos, compartamos, agradezcamos, miremos atentos esos rostros de la Torá para que nos hable el rostro eterno. Seamos Torá cada día. Shabbat Shalom.